la aparición de síntomas como ser disfagia, considerando a la disfagia como síntoma capital. Ya es síntoma capital. Como, por decir, en lo que hemos denominado en abdomen, el dolor abdominal es el síntoma capital. A esos síntomas, o a este síntoma capital de disfagia, se va a asociar pirosis, dolor torácico, regurgitación o dinofagia. Pueden estar solos o bien asociados. Las variables que se van a asociar con la disfagia más que todo, nos va a orientar a pensar en entidades patológicas, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que tenemos, un momentito, que no quiere cambiar. Ahora sí. Aquí está. Hay que tener en cuenta que vamos a hablar de un complejo de 5 síntomas cuando vamos a estudiar lo que es esófago. Y no solamente vamos a estudiar esófago. Ya con las teóricas estaríamos ya reforzando las patologías del esófago, del estómago, y por qué no decir de la porción del duodeno. Entonces, abarcar desde un punto de vista sindromático a estos tres órganos, esófago, estómago, duodeno, va a implicar considerar tres grandes síndromes. Un síndrome esofágico que nos va a decir las patologías o entidades patológicas del esófago como tal. Un síndrome ulceroso péptico que nos va a dirigir a ya una enfermedad ulceropéptica propiamente dicha. Y un síndrome grande, el síndrome dispéptico, que nos va a dirigir a englobar el órgano del esófago, del estómago y del duodeno. Ya por eso ya con dispepsia, el tema que el doctor de gastroenterología va a hacer hincapié en lo que es dispepsia, van a poder entender esta parte. Muestro en esta diapositiva la descripción de cada síntoma. Hay que hacer una aclaración que la disfagia se divide en dos. En una orofaringia, una disfagia esofágica. Ya, la orofaringia siempre va a estar relacionado con las enfermedades neurológicas. ¿Y cuáles son estas enfermedades neurológicas? Un ataque cerebrovascular, enfermedades neurodegenerativas. Cuando usted se empiece en su internado, si ya están rotando medicina interna o las ramas clínicas, cuando ustedes escuchen que hay un paciente con ABC, inmediatamente tienen que ir a buscar la disfagia orofaringia, ya que va a ser la alteración, dificultad de trasladar el bolo alimenticio de la boca al esófago superior. En ese lapso corto vamos a tener síntomas asociados, como ser tos al tragar, regurgitación nasal y fenómenos aspirativos, que nos va a dar complicaciones en este caso de neumonitis química. ¿No? Podemos hablar del síndrome de Mendelssohn, una asfixia por aspiración y complicaciones de neumonías bacterianas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero hacer hincapié para empezar a tocar el tema de erge y esofagitis, ¿no? Ya dando inicio a la exposición, cuando hablamos de enfermedades del esófago, vale decir erge, esofagitis y cáncer de esófago, vamos a hablar de una triangulación, ¿no? Sin desmerecer que también tenemos que haber tocado las alteraciones estructurales del esófago y alteraciones motoras. Por eso, dentro de la incidencia, prevalencia de las patologías del esófago, vamos a ver en mayor proporción erge o la erge, esofagitis, acalasia y el cáncer de esófago. Entonces,
el tema de hoy es ERGE y esofagitis, donde quisiera que tomen en cuenta algunas explicaciones correlacionadas para hacer siempre esa correlación de variables, ¿no? Cuando hablamos de, un momentito, vamos a dar un ok a los que están entrando tarde, pero les vamos a aceptar. Cuando hablamos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, vamos a decir que se define como las molestias típicas o lesiones de la mucosa esofágica porque está causado por la alteración del esfínter esofágico inferior, ¿no? Que está disminuido la presión de este esfínter esofágico y va a producir por ende el reflujo, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Aquí está un esfínter esofágico inferior cerrado, competente, pero aquí abajo vemos que hay disminución de la presión de este esfínter esofágico inferior, lo que va a producir el reflujo. Imagínense todo este reflujo con un pH 0.8 extremo, 0.5 extremo, 1.2, 1.8. Ese es el rango de medición, 1.8, 1.5, 0.8, hasta 0.5, dicen los libros. Entonces, imagínense ese reflujo que va a tener pues una implicancia en formar lesiones en la mucosa esofágica. La etiología es multifactorial, pero hay que decir que se desarrolla en un contexto de ¿qué? De esclerosis sistémica, sí. Una diabetes mellitus, sí. Una polineuropatía alcohólica, sí. Trastorno hormonal también. Fármacos que van a disminuir la presión de este esfínter esofágico. Puedes mencionar los anticonceptivos orales, los calcioantagonistas, las metilxantinas, entre los primeros 4, ¿no? Y esto en rosado, importante, relacionar. Si vamos a tener pacientes con hernia de hiato del tipo 1, que se da 95%, estos van a desarrollar la ERGE porque está habiendo una herniación correspondiente, ¿no? Esa es la relación directa. Otro factor de riesgo favorecedor de aparición es el embarazo, asociado a la obesidad también. Cuadro clínico. Cuadro clínico tenemos que encontrar síntomas esofágicos propiamente dichos, pirosis, eructos, regurgitación. Entonces es de entender, ¿no? Pirosis, la sensación de ardor que empieza desde la boca del estómago y termina en la garganta, ¿no? Entonces esa sensación de quemazón. Eructos y regurgitación o reflujo que son acompañantes. Podemos hablar también de síntomas de alarma, ¿no? Que precisan un diagnóstico endoscópico urgente. ¿Y cuáles son esos síntomas de alarma? Si tú estás con el síntoma de pirosis, eructos, pero a eso se asocia en una evolución rápida que estás con trastornos de la deglución a sólidos, tendríamos que ya estar sospechando, ¿no? Que está instalándose un problema en el esfínter, en el esófago como tal, o bien asociado al dolor, ¿no? A la odinofagia. Pero peor aún si ya este paciente ha tenido pérdida de peso o presenta una hemorragia digestiva alta por una esofagitis de grado de Los Ángeles D o C, ¿no? Eso vamos a entender ahora. También vamos a encontrar síntomas extraesofágicos. Estos van a presentar síntomas que no son típicos de alergia, pero se asocian como ser ronquera por la mañana o por la irritación de las cuerdas vocales por el contacto, tos seca, podemos encontrar sibilancias, dolor torácico, 50% puede ser un dolor retroesternal no cardíaco, ¿no? Que hay que ser los equivalentes cardíacos. Y aquí podemos ya empezar a hablar de exámenes complementarios para ya poder hacer el diagnóstico. Aquí vemos, lo que vamos a hacer es, cuando estamos hablando ya de síndrome esofágico, el paciente tiene piros y ya presenta disfagia, lo que vamos a pedir para ver no solamente el esófago, ya vamos a ver estómago y duodeno. Por protocolo, diríamos así, una endoscopia, ¿no? Lo que llamamos una videoendoscopia digestiva alta, que va a abarcar la visualización de esófago en sus 3 porciones, estómago en sus distintas porciones y la primera, esta segunda porción del duodeno.
Entonces nos va a permitir diagnosticar esofagitis. Generalmente no es necesario cuando encontramos esofagitis hacer biopsias, pero si hay esófago de Barrett, y es otra cosa, porque sí o sí tenemos que hacer la toma de biopsias para poder hacer el estudio histopatológico y poder incluso dar un pronóstico de control, ya que el esófago de Barrett es un estado precancerígeno a un adenocarcinoma de esófago, ¿no? Ahora también es importante con endoscopía constatar la presencia de un factor causante, que sería la hernia de hiato, ¿no? También nos va a dar otro tipo de lesiones. Ángeles de la esofagitis por reflujo ya nos ha dado una clasificación, que es el grado A, grado B, grado C y grado D. Y aquí lo vemos más grande. Cuando hablamos de un grado A, grado B, vamos a tomar en cuenta el tamaño de lesión. Puede haber una o más lesiones, pero ¿de qué tamaño? Si es menor a 5 milímetros y que no está afectando a los bordes, o sea, que no está afectando a los bordes, ¿no? A los bordes de los pliegues mucosos, pero hay una distancia de menos de 5 milímetros. Por tanto, vamos a establecer un grado A. Pero si esta lesión, que puede ser una o más lesiones, va a abarcar mayor a 5 milímetros y no está afectando a dos bordes de los pliegues mucosos, se considera B. Ahora en el C, ya no hay distancia de lesión, más al contrario, ya hay una o más lesiones continuas entre dos o más bordes de los pliegues mucosos, ¿no? Pero no está afectando el 75%, es menor del 75% de la circunferencia del esófago. Entonces, podemos contar aquí una, dos, tres lesiones continuas, ¿no? Entre los bordes de los pliegues mucosos, pero que no está abarcando o es menor al 75% de la circunferencia. Por tanto, lo catalogamos como grado C. Cuando hablamos del grado D, perdón, ya tenemos uno más lesiones, ¿no? Que está afectando ya todos los bordes de los pliegues de, a los bordes de los pliegues mucosos, pero está abarcando más del 75% de la circunferencia esofágica. Tomar en cuenta eso. Hablando más de estudios de imagen, vamos a pedir una radiografía de contraste, el trago de bario también llaman otros, ya está siendo limitado, pero se reserva para ver complicaciones y ver otras causas de las molestias. Por ejemplo, si tenemos un grado C, un grado D, aparte de considerar que es un estado preneoplásico para Barrett, eh, podemos ver también la cicatrización que va a presentar esta esofagitis, que va a derivar a una estenosis esofágica, ¿no? Una hernia diafragmática del hiato que vamos a confirmar. Y también podemos ver por este lado en una imagen la hernia diafragmática izquierda, cómo las asas intestinales han sido vencidas, diremos así, ¿no? La hernia, y vean cómo ha hecho una herniación, ¿no? Diafragmática izquierda con presencia de asas intestinales en el hemitórax izquierdo, ¿no? Podemos ver acá. Aquí también podemos ver un nivel hidroaéreo, ¿no? Entonces, es importante establecer los estudios de imagen. Otro estudio complementario que nos va a orientar ya al diagnóstico definitivo y se considera patrón de oro para el diagnóstico de la ERGE es la pechimetría esofágica ambulatoria, ¿no? De 24 horas con registro simultáneo de la impedancia. Solo para mencionar que este es el estudio gold estándar, ¿no? Digamos así, patrón de oro. Importante mostrar este cuadrito cuando sospechamos de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, lo dividimos, ¿no? Aquellos que van a presentar síntomas esofágicos típicos y que van a tener menos de 40 años, y otro grupo que van a tener mayor a 40 años, pero tienen síntomas alarmantes, ¿no? Disfagia, pérdida de peso o dinofagia, asociado siempre a su pirosis. Entonces, es alarmante esa situación. Y aquellos pacientes que van a presentar síntomas extraesofágicos. Entonces, si hacemos el análisis de cada grupo, por ejemplo, en el caso de los síntomas extraesofágicos, que tendríamos que hacer descartando todo tipo de
de síntomas esofágicos, pero si continúan, entonces tenemos que pedir, y estamos sospechando de la alergia, tenemos que pedir inmediatamente una pH-metría esofágica. Si es negativo, hay que seguir indagando otra causa, pero si es positivo, hemos hecho un diagnóstico confirmado. Si estamos frente a pacientes mayor a 40 años y tienen síntomas de alarma, inmediatamente hay que pedir una endoscopía, una videoendoscopía digestiva, porque puede ser que estemos hablando de un trasfondo de un cáncer, de un adenocarcinoma de esófago, asociado incluso a un problema ulceroso gástrico. Entonces hay que tener en cuenta qué tan importante es la videoendoscopía. Si nos encontramos frente a pacientes con síndrome esofágico típico, con los síntomas típicos, pirosis, menos de 40 años, obeso, entonces ya podemos hacer un diagnóstico provisional o lo que llamamos el diagnóstico tratamiento, porque a estos pacientes hay que iniciarle un tratamiento empírico de inhibidores de la bomba de protones, como hacer omeprazol de 20 miligramos 2 veces día por 2 semanas. Y si aliviamos el síntoma, se confirma el diagnóstico. Y si no aliviamos, pues hay que pasar a la segunda etapa de diagnóstico confirmatorio, que es una endoscopía. Por tanto, es importante nuevamente decirles que hay que hacer diagnósticos diferenciales. ¿No? Los diagnósticos diferenciales siempre va a estar una esofagitis. En este caso ponemos una micótica que está en la diapositiva, ¿no? Una esofagitis viral, es importante, una esofagitis inducida por fármacos. También hay que hacer diagnóstico diferencial con las enfermedades del estómago y duodeno, podríamos decir aquí con un síndrome dispéptico, trastornos motores del esófago, acalasia, cáncer de esófago, una enfermedad isquémica cardíaca, hay que hacer también el diagnóstico diferencial, laringitis, cáncer de laringe, asma, ¿no? El tratamiento, bueno, como es una enfermedad crónica, hay que evitar que se complique. Primero empezamos con recomendaciones generales, ¿no? En este tipo de pacientes hay que considerar la alimentación nocturna 2 horas a 3 horas antes de acostarse. Levantar la cabeza de la cama en semifold, dejar de fumar porque es un factor etiopatogénico importante, dieta con un aporte limitado de grasa, alcohol, café como factor etiopatogénico para aumentar la hiperacidez por si acaso y por ende si tenemos la alergia vamos a aumentar el reflujo, ¿no? La pérdida de peso en pacientes con obesidad, hay que evitar fármacos que disminuyan la presión del esfínter esofágico. No es farmacológico, solo para mostrar qué es lo que queremos frenar, si bien tenemos reflujo, que no haya esa acidez, ¿no? Que calme esa molestia, ¿no? Entonces damos inhibidores del bono de protones o aquellos bloqueadores H2, ¿no? Podemos dar algunos neutralizantes del ácido clorhídrico que van a proteger la mucosa gástrica, dióxido de aluminio, el ácido algínico, sucralfato podemos dar, ¿no? Entre los más utilizados. También podemos dar algunos procinéticos, ¿no? Vamos a admitir. Podemos dar otros procinéticos que nos van a ayudar también a mejorar la sintomatología. Un tratamiento quirúrgico, pues como vemos en imágenes, se llama el tratamiento quirúrgico, la fundoplicación de Nissen, que es el más usado y se considera crear un collar al esófago con la bóveda del estómago, ¿no? Para evitar esa hernia del hiato tipo 1 del 95% de incidencia, ¿no? Solo para mencionar. Importante esta diapositiva porque vamos a tener, cuando observamos al paciente, tenemos que estar pendientes de que va a haber formas graves de esofagitis por reflujo. Y si usamos la clasificación de Los Ángeles, vamos a tener en cuenta al C y al D. Y también tenemos que ver alguna complicación de la alergia. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Esófago de Barrett, estenosis del esófago, sangrado digestivo, adenocarcinoma de esófago. Por eso es muy importante observar si hay alguna complicación y ver pronóstico. Por eso el pronóstico se va a basar de acuerdo a la clasificación de Los Ángeles. Si yo tengo una clasificación A y B, el pronóstico es bueno.
Si tengo de C y D, hay que pensar en una derivación a complicaciones. Y esas complicaciones van a ser, en primer lugar, el esófago de Barrett. Y ahí les presento. Entonces, aquí tenemos el esófago de Barrett, una expresión muy grande, diremos, atractiva desde el punto de vista histológico, donde vemos la transición de los epitelios. Un epitelio plano estratificado, plano estratificado, ¿no? Que hace una transición con un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Que es el estómago. Y obviamente ahí las láminas propias. Entonces hay que decir que todo lo que genera metaplasia es porque hemos modificado el ambiente de inicial por incidencia de un reflujo. Para hacerme entender, como que estas partes que estoy señalando con mi puntero son las consecuencias de tanto reflujo, porque justo el esfínter esófago inferior está fallando y hace que el tercio inferior del esófago se torne ácido. Y todo lo que va a tornarse ácido va a cambiar el comportamiento de las células en este extremo inferior del esófago. Por tanto, vamos a contribuir a formar una metaplasia. Si hacemos una metaplasia gástrica, estamos diciendo que va a haber cambio, movimiento. Estas células se van a adaptar a ese ambiente ácido. Y lamentablemente, una vez que pasa esta aparición de tipos celulares de mucosa gástrica, van a causar úlceras similares a las gástricas, porque estamos simulando un ambiente proclive, incluso peor si estamos asociando una complicación o una contaminación, diríamos así, coinfección por Helicobacter pylori, que igual va a colonizar. Podemos tener una estenosis, ¿no? Incluso lo más lamentable es la transformación premaligna que va a presentar, con posterior desarrollo de cáncer. Por eso, podemos definir al esófago de Barrett como la aparición de epitelio columnar en el tercio inferior del esófago que acabo de explicar. Va a haber un desplazamiento de la línea Z, que es la línea de transición. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para el esófago de Barrett? ERGE de larga data. Y para tener ERGE de larga data tendríamos que tener un paciente obeso, un paciente con hernia de hiato, ¿no? Que sea varón mayor a 50 años y obeso, que tenga hernia de hiato y que tenga obesidad tipo visceral. Por ende, el diagnóstico va a ser siempre endoscópico, ¿no? Y una vez que se haga el diagnóstico endoscópico, se va a realizar un diagnóstico histológico de la metaplasia gástrica o intestinal, que aquí lo pone, ¿no? Por solo establecer la presencia de un epitelio cilíndrico, como aquí podemos ver. Diagnóstico endoscópico, vean cómo esta parte que estoy viendo con mi puntero ha sido reemplazado por epitelio gástrico, ha hecho una metaplasia, ¿no? Una metaplasia. Y no estamos extensos de que este lugar también sea pues colonizado por el Helicobacter pylori, se logre una erosión correspondiente y por ende luego se pueda transformar en una atrofia y posteriormente se pueda hacer una metaplasia intestinal, una atrofia de una atrofia y hay displasia. Y aquí podemos ver un corte histológico donde nos demuestra epitelio cilíndrico simple. Por ende, por esta ser una metaplasia intestinal, no hay, es considerado un preneoplásico, un estado preneoplásico. ¿Para qué? Para adenocarcinoma de esófago. Por ende, va a obligar a realizar controles endoscópicos, dependiendo de la frecuencia de la displasia. Por eso hay que esperar, obviamente hay que hacer biopsia, y si tenemos en un contexto inicial sin displasia, perfecto. Este paciente sí tiene Barrett, pero es sin displasia. Entonces le vamos a hacer un control cada 3 a 5 años. Hemos encontrado en el histopatológico
displasia de bajo grado. Entonces hacemos controles cada 6 a 12 meses. Hemos encontrado displasia de alto grado, entonces tendríamos que tomar una conducta de resección de la mucosa vía endoscopía, vía videoendoscopía digestiva alta, con destrucción con técnicas ablativas y resección total quirúrgica, ¿no? Para que me entiendan, como que vamos a hacer una conización, que eso se hace cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, ¿no? Bien, vamos a empezar a hablar de esofagitis, pero primero vamos a contextualizar. Primero que la esofagitis va a ser la afectación del revestimiento del esófago, como estoy mostrando aquí. Algo que está irritando, inflamando, y se va a dar en dos contextos. Uno, que es el problema del reflujo gastroesofágico, que es la ERGE, ¿no? Que acabamos de hablar, y otro que va a ser el trastorno autoinmunitario, ¿no? Llamado esofagitis eosinofílica. Y nos vamos a dedicar, para terminar esta teórica, a la esofagitis eosinofílica. Bien, creo que vamos a cumplir el tiempo, ¿no? Correspondiente, estamos a tiempo. Bien, cuando hablamos de una esofagitis eosinofílica, estamos hablando de un trastorno autoinmunitario, porque está involucrado una célula, eh, un leucocito del tipo eosinofílico, que ya nos tendría que llamar la atención a decir que estamos en un contexto de atopía, o sea, que ese paciente va a tener un antecedente de atopía, ¿no? Por eso se lo engloba a la esofagitis eosinofílica como una enfermedad crónica con base inmunológica, ¿no? Y el diagnóstico va a ser a través siempre del examen histológico, porque vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio en la pared epitelial, ¿no? Con un predominio de eosinófilos, por eso su nombre. Bien. Siempre hay que sospechar el riesgo de una eosinofílica con el uso de AINES, no es tomar por tomar, tabaquismo, en niños, aquellos niños que ya están incluso con tratamiento de antibióticos a pequeña edad, pues no es por llevar al pediatra a los niños o hacerles dar el antibiótico. Bueno, esto ya depende del criterio pediátrico, ¿no? Aquellos niños que están con inhibidores de bomba de protones o los bloqueadores H2, importante, ¿no? Porque son como factores favorecedores. Por eso, cuando vemos que sospechamos que se está desarrollando una eosinofílica, hay que ver los factores genéticos y ambientales. Y ambientales se refiere también a ver los rasgos inmunológicos personales de este paciente. Por eso decimos que la coexistencia entre una eosinofílica, esofagitis, tiene que también relacionarse con aquellos pacientes que tienen alergia alimentaria, que también tienen asma, que tienen rinitis alérgica e incluso tienen dermatitis atópica, ¿no? Entonces hay que ir viendo eh, esa relación, ¿no? Por eso muestro en la imagen cómo vemos la relación importante de los eosinófilos con la capa epitelial del esófago. Los síntomas es inespecífico, por eso tenemos que irnos a puntualizaciones más de estudios complementarios, porque los síntomas van a ser diferentes. En niños podemos encontrar dificultad para alimentación, disfagia, vómitos, dolor abdominal, es muy inespecífico. En los mayores sí vamos a encontrar una disfagia franca, va a haber episodios de impactación incluso alimentaria, porque hay esa sensación de molestia, de disfagia, muy inespecífica en los niños. También podemos encontrar dolor retroesternal y síntomas propios de una ERGE. Por eso el diagnóstico diferencial, en primer lugar, para una eosinofílica es hacer diagnóstico diferencial con la ERGE, que ya sabemos. Para los estudios complementarios va a ser importante hacer pruebas de laboratorio,
Obviamente, si estamos relacionando a un rasgo de atopía, tenemos que pedir los anticuerpos IgE total y específico, ver un conteo de los eosinófilos que podría subir en un 5 a 50%, considerando que está el recuento de los eosinófilos entre 3 a 5, pero tendría que aumentarlos. Recuento de eosinófilos, por ejemplo, podríamos pedir, ¿no? Habría que ver siempre el contexto de alergenos aéreos en aquellos niños, ¿no? En adultos, perdón, mientras que en los niños vamos a encontrar los alergenos alimentarios, ese antecedente, ¿no? A la leche, al huevo, a la soja, al trigo. No hay que desmerecer que también puede haber pruebas cutáneas positivas, ¿no? Los exámenes complementarios para la eosinofílica va a ser la endoscopía, por si acaso. Si bien la endoscopía ya nos va a dar signos propios de una eosinofílica, podemos encontrar pliegues circulares, como estoy mostrando en la imagen, a niños mucosos, ¿no? Que van a dar el signo de traquealización del esófago. Esto parece una tráquea, nos diría, ¿no? Pero es un esófago. Surcos longitudinales que estoy mostrando, ¿no? Entre lo más llamativo. Si ya vamos a la prueba histológica, se tiene que tomar mayor a 6 o igual, ¿no? 6 o más pruebas, biopsias, donde tenemos que ver los cambios macroscópicos que vamos a encontrar a la preparación, ¿no? Podemos encontrar aumento de las papilas dérmicas, algunos microabscesos, dilatación de los espacios extracelulares, hipertrofia y elongación de las papilas que les estaba indicando. Y lo más importante ya es hablar de criterios diagnósticos con lo que hablar. Primero, debe cumplir criterios. ¿Cuál es uno de esos? La disfunción esofágica. Hay molestias, hay un síndrome esofágico, sí, puede ser bien variable, ¿no? Pirosis, odinofagia, disfagia, inespecífico, pero hay. Ustedes lo catalogan como síndrome esofágico. Tiene que haber el recuento de mayor o igual a 15 eosinófilos por campo, de gran aumento en muestras de epitelio esofágico, ¿no? Como un ejemplo, es un extendido de frotis por si acaso. Pero tenemos que ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, ya hemos pasado, entonces cumple el criterio. Hay que ir excluyendo otras causas de manifestaciones de esofagitis eosinofílica, por si acaso. Importante, diagnósticos diferenciales, siempre hacer el primer lugar de diagnóstico diferencial con la alergia. Podemos ir a buscar también el algoritmo para disfagia y rinofagia, sí. No hay que indagar otras causas de disfagia. Si estamos descartando ERGE, dudamos en que es ERGE, es otra situación, podemos enumerar situaciones gastroenterológicas que se relacionan a rasgos de hipersensibilidad. Por eso hablamos de gastritis, gastroenteritis o colitis eosinofílica. La enfermedad de Crohn, ¿no? Con afectación esofágica, síndrome hipereosinofílico, enfermedad celíaca, acalasa y otros trastornos de motilidad esofágica, ¿no? Entre los más importantes, ¿no? Bien, aquí muestro un cuadrito, ¿no? De, que diferencia los rasgos específicos. Voy a hacer énfasis en esto, por algo voy a hacer énfasis. Cuando hacemos una endoscopía, yo planteo en dos situaciones, una eosinofílica y la alergia. En la imagen histológica, ¿qué vamos a encontrar? En la eosinofílica va a haber alteraciones tanto en el esófago distal como proximal. Mientras que en la alergia solo vamos a encontrar, pues no vamos a encontrar alteraciones histológicas en la alergia, por si acaso. Solo vamos a encontrar en la parte distal, porque ahí es el reflujo, en la alergia. Mientras que en el proximal va a ser normal. La hipertrofia epitelial va a ser significativa en la eosinofílica, ligera en la alergia. Lo importante, vuelvo a mencionar, una eosinofilia epitelial, ¿dónde se va a encontrar? En la esofagitis eosinofílica, con un reporte de mayor o igual a 15 por campo. Epitelial tendríamos que aumentar, ¿no? Mientras que en la alergia solo llega hasta 7, ¿no? Entonces, con esta lámina voy a terminar, solo para mencionar el tratamiento.
Importante iniciar inhibidas de la bomba de protones en una encefalitis eosinofílica. Hay que hacer dietas de eliminación, hay que eliminar esas dietas que están dando eh, molestias, o sea, son dietas alergénicas, diremos así. Y también podemos instaurar glucocorticoides de acción local para aliviar. Podemos hacer una prueba de 6 a 12 semanas, pero si no hay eficacia médica como tal, hay que elegir la otra terapia, que es la endoscopía de control, ¿no? Eso hay que considerar. Aquí hacemos un tratamiento endoscópico. Aquí indica que cuando es crónico y hay afectación eosinofílica como tal, vamos a tener estenosis esofágica. En ese caso hay que hacer eh, dilataciones endoscópicas, porque es una complicación de la esofágica eosinofílica, una estenosis esofágica, porque esto ha sido de largo tiempo. El pronóstico es importante mencionar que es una enfermedad de largo tiempo. Hay que considerar nuevamente si damos tratamiento médico o damos un tratamiento endoscópico propiamente dicho. Bueno, hasta aquí vamos a avanzar los dos temas de importancia de esofagitis eosinofílica con un contexto autoinmunitario y la alergia. Esperamos ya concluir este primer parcial, este primer lote, diremos así, esta primera parte que corresponde al primer parcial. Ya el día jueves está concretado el parcial y bueno, estén pendientes al comunicado. Si hay algunas dudas, pueden escribir inbox, ¿de acuerdo? Bien, tengan ustedes muy buenas noches.